Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Santiago capítulo 1. En esta mañana vamos a estudiar, vamos a concentrarnos en el versículo número 10. Recordemos que toda esta primera unidad del capítulo 1 son las bases introductorias del libro de Santiago. Y Santiago, que es un gran predicador, un gran maestro, un orador muy excelente, muy agudo, nos va a poner las bases conceptuales de lo que vamos a trabajar en el resto del libro. Algunos han dicho que el libro de Santiago es como una colcha de retazos, ¿sí? Como una mezcla de conceptos o de temas, pero probablemente no es tan cierto. Probablemente Santiago es más selecto en su discurso de lo que hemos pensado, y aunque a nosotros nos parece que hay mucha mezcla de ideas, lo más probable es que Santiago está abordando una línea medular para desarrollarnos su enseñanza y para llamarnos a la verdadera piedad. Recordemos que Santiago tiene como interés hablarnos de la piedad verdadera. Y la piedad verdadera consiste básicamente en dos componentes, que es palabra y acción. Y eso nos lo va a decir una y otra vez Santiago. Entonces hay que dejar de pensar de que Santiago es como una lluvia de ideas o como un conjunto de temas diversos, y más bien pensar que Santiago solo tiene en mente un tema, y es cómo vivir la piedad. Define qué es la piedad, nos define qué no es la piedad, y luego nos dice cómo se pone en práctica la piedad. ¿Y cuál es la base o el cimiento de la piedad? Pues la piedad tiene dos columnas, que es palabra y acción, o contenido y obras, o fe y obras. Entonces, eso nos va a ayudar para organizar un poco la línea de pensamiento y no pensar de manera pues confusa, como que Santiago le está apuntando a todo, y cuando uno le apunta a todo, pues no logra desarrollar nada. Santiago nos está diciendo, no, hay que vivir la vida cristiana. Y pareciera que está respondiendo a preguntas de la audiencia. Bueno, ¿y cómo se vive la vida cristiana? Bueno, en piedad. Ok, ¿y qué es la piedad? Entonces, la piedad consiste en tener conocimiento y ese conocimiento llevarlo a la práctica. Y Santiago nos va a recordar cuál es el conocimiento que se debe tener. Es el conocimiento que viene de Dios, es el conocimiento sabio de las Escrituras y es el conocimiento de las tres fuentes que nosotros vimos que Santiago retomó para construir su discurso, que tiene que ver con la ley o la Torá, o con los mandamientos de Dios, que tiene que ver con la literatura proverbial o sapiencial, es decir, el estilo de los proverbios, y tiene que ver con el sermón de Jesús en el monte o el sermón de la montaña. Esas tres fuentes fueron las que robustecieron la enseñanza que Santiago nos va a dar. Estamos estudiando Santiago bajo un eslogan: el Evangelio, un culto hecho vida, la gracia de Dios nos llena de obras. El texto de esta mañana dice, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Y está en perfecta conexión con el texto anterior que dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Santiago nos va a poner a pensar debidamente en dos estados o en dos condiciones socioeconómicas y cómo nosotros los seres humanos de todas las épocas tendemos a valorar una y a despreciar otra. ¿Sí? Si ponemos en la balanza entre riqueza y pobreza, todos escogemos riqueza. Yo lo voy a escoger, no sé ustedes que son más piadosos, pero si me dicen riqueza o pobreza, yo riqueza. ¿Sí? Salud o enfermedad, salud. ¿Sí? Alegría o tristeza, alegría. ¿Sí? No sé si estamos de acuerdo, pero la encuesta todos vamos por la misma línea, porque esa es la tendencia natural. Aunque nosotros sabemos que la Biblia dice que es mejor estar en la casa del luto, nosotros preferimos la casa de la fiesta. Aunque la Biblia dice que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, nosotros nos gusta más el día del nacimiento. Aunque la Biblia dice que es mejor ser pobre que rico, nosotros preferimos la riqueza. Y esa es la tendencia natural, y eso es lo que Santiago nos quiere decir. Probablemente la iglesia en ese primer siglo estaba en la misma realidad nuestra, que entendemos la teoría, pero en nuestra práctica nos desviamos. ¿Sí?
que entendemos el principio bíblico y tenemos el conocimiento, pero nos vamos al polo opuesto. Nos vamos al polo que realmente nos trae más consecuencias y más afecciones o afectaciones. Entonces Santiago nos va a ayudar a poner la balanza en el justo lugar y a tomar un partido adecuado de las cosas que se deben elegir. Recordemos, amados hermanos, que desde Génesis se plantean unas categorías de pensamiento que no las podemos olvidar. ¿Sí? Recuerden que la Biblia dice en Génesis 1 que todo lo que Dios hizo fue bueno en gran manera. Y luego en Génesis 2 dice que Dios puso un árbol prohibido, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, bien y mal. ¿Sí? No dice que hay un color grisecito o matizadito que no se sabe si es bien o mal. No, la Biblia claramente determina qué es bueno y qué es malo. Y dice que nosotros debemos elegir lo bueno y no lo malo, y que fuimos creados para hacer lo bueno y no lo malo, y que la ley se nos fue dada para guiarnos a lo bueno y no a lo malo. Y como no hemos podido lograr ni por la creación ni por el poder de la ley, entonces Cristo murió para perdonarnos, darnos vida eterna y hacer que nos encaminemos al bien. Pero aún así, encaminados al bien por Cristo, nosotros hacemos el mal que no debemos hacer y el bien que debemos hacer, no lo hacemos. Le pasaba mucho al apóstol Pablo, a nosotros ya no nos pasa. ¿Sí? No nos pasa como él. Sin embargo, la Biblia nos va a ayudar a entender eso. Entonces, Santiago está hablando a una audiencia que en primer lugar está dispersa. Es decir, afronta una condición de dispersión. Fueron esparcidos por el mundo existente y están afrontando una prueba terrible de que están desarraigados y están dispersos. En segundo lugar, parece ser que la audiencia de Santiago está con mucha frustración, no solamente porque están dispersos, sino porque su condición o su estatus que tenían en Jerusalén o que tenían en Palestina se degradó. Es decir, ahora están con más necesidades, ya no tienen tierras o posesiones, no tienen estabilidad y todo eso le genera gran frustración y reclamo. ¿Cómo es posible que Dios nos deje salir de nuestra tierra y además de eso pasar necesidades? Eso no es justo. Somos hijos de Dios, somos hijos de Abraham. Y parece ser que esa situación de frustración les llevó a compararse o a desear o ilusionar ardientemente tener mejores condiciones de vida. Y no es malo tener mejores condiciones, o aspirar o luchar por ellas. Lo malo es poner la confianza en esas condiciones que nosotros quisiéramos tener. Entonces, el apóstol escritor Santiago les va a escribir a esa audiencia que están luchando en el exilio, que están luchando con esa nueva vida que están afrontando de carencias y que están luchando comparándose con otros y diciendo por qué a otros les va mejor y a nosotros nos va difícil. Eso también a veces suele pasarnos a nosotros. Dice en Gálatas capítulo 3, versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ese es un texto que describe que ante el Señor todos somos pecadores, que ante el Señor no hay un distingo de la condición o del estatus socioeconómico, sino que ante el Señor todos somos iguales, creados a su imagen, sumisos a la ley, todos desobedientes y todos necesitando un Salvador. Y en el caso de los creyentes, todos con un Padre común, redimidos por gracia. En el texto anterior, Santiago dice, el hermano que es de humilde condición. El hermano, está hablando de los cristianos, que tienen como motivo de ilusión o de esperanza o de expectativa la exaltación en Cristo o la venida del Señor. Luego ahora comienza diciendo, pero el que es rico. Noten que el lenguaje del versículo 10, el que es rico, está en armonía con el lenguaje del versículo 8, el hombre de doble ánimo. No va a hablar aquí Santiago de los ricos cristianos, porque se da por entendido que si hay un rico cristiano, teme a Dios y confía en el Señor y está gobernado por Cristo.
y aunque tenga mucha riqueza, pues no confía en ellas, sino que deposita su fe en el Señor, como la Biblia habla, por ejemplo, de Abraham, que siendo un hombre rico, temía al Señor, o de otros hombres como Job, que siendo riquísimo, era temeroso de Dios. Entonces aquí no está hablando de los ricos de la iglesia, ¿sí? Que hoy no vinieron. Hoy vinimos los pobres. No está hablando de los ricos. Puede haber ricos en la iglesia, no están censurados en la iglesia. Pueden creer en Cristo. Para ellos es el evangelio y ellos necesitan la gracia de Dios. Si hay un rico o una persona que es con mucho dinero y cree en Cristo, él confía en el Señor porque ese es el llamado que Dios le hace por el evangelio. Pero aquí no está hablando de los cristianos ricos, está hablando de los ricos que no son hijos de Dios y que son punto de comparación para los creyentes. Es decir, aquellos en los cuales los creyentes observan, miran, se comparan y dicen, ¿y por qué a él le va bien? Que no viene a la iglesia, y yo que vengo a la iglesia no me va tan bien. ¿O por qué él, que vive una vida desordenada, tiene mucho dinero y mucha fortuna, y yo que quisiera tener esa fortuna para invertirla mejor, no la tengo? Entonces, para ellos está dirigido el mensaje, y ese mensaje, aunque lo dirige Santiago a ellos, no se lo dice a ellos, se lo dice a los creyentes de la iglesia. ¿Por qué es importante que los creyentes sepan o entiendan qué opina Dios de los ricos incrédulos? Para que los creyentes tengamos una posición o un concepto correcto de lo que Dios opina. Nosotros opinamos bien de los ricos. ¿Sí? A nosotros nos gustan los ricos, no importa si son incrédulos o no, los admiramos. Decimos, es un hombre millonario, vive bien, genera empleo, es un hombre con muchos bienestares y de eso nos alegra. Pero la Biblia dice, ¿qué dice Dios de ellos? ¿Dice Dios lo mismo que nosotros pensamos de ellos o no? Entonces aquí viene el texto que nos va a presentar Santiago. Pero el que es rico, es decir, contraste con el texto anterior, nos va al otro extremo o al otro polo, porque en el texto anterior dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el hombre que es rico, en su humillación. Entonces ustedes son cristianos, ustedes temen a Dios, ustedes confían en el Señor, pero están pasando necesidades. ¿Cuál es el objeto de su gloria o el motivo de su esperanza? Cristo, la venida del Señor, porque no tenemos más que aguardar. No tenemos más en qué fincar nuestra esperanza sino en Cristo. Pero el rico, que tiene mucho dinero, que nosotros admiramos y que lo vemos con buenos ojos, él no tiene el motivo de gloria que nosotros tenemos. Y eso me gusta mucho porque nos va a hablar de algo que nosotros hablamos a veces, que pasan sin pena ni gloria. ¿Sí han escuchado ese concepto? Que muchos pasan sin pena ni gloria por esta vida. Bueno, los ricos pasan sin gloria, los incrédulos, pero sí con penas, porque la Biblia dice que tienen muchos sufrimientos y tienen muchas aflicciones, muchas penas, pero pasan sin gloria. Y eso nos ayuda a nosotros a entender algo muy importante, amados hermanos, y es que todos los seres humanos fuimos creados para tener gloria. Ya tenemos gloria por la creación, porque somos reflejo de la gloria de Dios y fuimos creados a su imagen y semejanza. Ya hay una gloria intrínseca al diseño, que es una gloria connatural por diseño, porque somos reflejo de la gloria de Dios. Donde va un hombre o una mujer en la tierra, da testimonio, evidencia que Dios existe, que Dios es glorioso y que Él es una señal de esa gloria. Pero en segundo lugar, la Biblia dice que la gloria que el hombre recibe en esta tierra es la gloria de vivir para Dios. Es decir, en la medida en que se ajusta a vivir en los mandamientos de Dios, Él es honrado, Él es reconocido, Él tiene honor, tiene una buena reputación y es admirado porque vive para la gloria de Dios. Recordemos que eso dice la primera pregunta de nuestro catecismo. ¿Cuál es el fin principal y más noble del hombre? Es decir, ¿cuál es el fin sublime, noble, grandioso, excelso de la existencia en esta tierra? Es decir, ¿cuál es el fin loable que nosotros tenemos de vivir en esta tierra? Bueno, rendirle gloria a Dios. Porque en la medida que le rendimos gloria a Dios, recibimos bendición
y honra de parte de Dios porque somos hijos de Dios obedientes y sumisos a su voluntad. Es decir, en la medida en que ofrecemos lo que Dios demanda, somos honrados. Leíamos hace un rato que los ancianos que hacen bien su tarea son honrados, que los diáconos que hacen bien su tarea son honrados y que aquel que obra de acuerdo a la voluntad de Dios recibe honra. Es decir, sí hay manera de recibir gloria en esta tierra y la única manera correcta es vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Y eso es lo que hace el hermano de humilde condición. Cuando el hermano de humilde condición se gloría en la exaltación de Cristo, es decir, confía en la venida del Señor y sabe que su esperanza plena y eterna está en Cristo, él vive de acuerdo a la gloria de Dios y él recibe la honra. Y cuando vaya a rendir cuentas, dice la Biblia que se le dirá: venid bendito de mi Padre al gozo eterno, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Es decir, recibe gloria y honra. Recordemos que la Biblia dice que los hijos de Dios o los justos juzgarán al mundo y que son reconocidos como reyes y como sacerdotes delante de Dios. Entonces sí pasan con gloria los humildes o los creyentes. ¿Qué pasa con los incrédulos? Que nosotros y la sociedad los admira por su riqueza o por su fama o por su poder. ¿Qué pasa con ellos? ¿Tienen gloria en esta tierra? La Biblia dice, para ellos el motivo de gloria es su dinero. Hay tres cosas que el hombre persigue desde Génesis 3, que es gloria, poder y riqueza, o fama. Esas cosas el ser humano las persigue desde el comienzo. Todo lo que suene a fama nos gusta. Todo lo que suene a poder nos gusta. Y todo lo que suene a bienestar o a riqueza nos gusta. Si a nosotros nos dicen, ¿quiere ser famoso o quiere que su hijo sea famoso? Miren que por eso hay tantos programas de concurso, hay programas de exaltación, por eso los medios audiovisuales o la televisión es tan llamativa, porque genera poder, genera fama y eso trae gloria humana y a todos nos gusta. ¿Recuerdan cuál fue una de las tentaciones que Satanás le puso al Señor Jesús? Todo esto te daré si postrado me adorares. Es simple, te puedo dar todo lo que tú quieras, solamente póstrate o ríndete, ¿sí? Doblégate a mí, ¿sí? Ríndeme culto, obedece mis órdenes, sigue mis postulados y te vas a llenar de todos los bienes que tú anhelas. Por eso cuando uno habla de casa, carro y beca, uno está hablando de lo que normalmente todos soñamos, ¿sí? De lo que normalmente todos aspiramos, de lo que normalmente a todos nos trasnocha, y es cómo hago para tener más poder o más gloria o más dinero. ¿Qué es lo que va a decir Santiago? Esas son las glorias del mundo. ¿Sí? Podemos tener dinero, pero si tuviésemos dinero y no tenemos a Cristo, ese dinero nos dará una gloria muy, pero muy efímera, que tiene que ver con amistades, con honras que hacen los gobiernos. Cuando los gobiernos se reúnen, no se reúnen con los pobres, se reúnen con los poderosos, los empresarios, los magnates, los reyes, los príncipes. Todos los banquetes que ofrecen a diario en los palacios no invitan a los pobres, ¿sí? Si acaso para la limpieza, pero invitan a los ricos, a los poderosos de este mundo. Y la Biblia dice, cuando tú hagas banquete no hagas lo mismo, porque eso hacen los incrédulos. Entonces, amados hermanos, si Satanás le ofreció eso a Jesucristo, significa que lo que el mundo ofrece es lo que Satanás ofrece, que es gloria, poder y fama. ¿Recuerdan las tres tentaciones que le hizo Satanás a Jesús en Mateo capítulo 4? Primero le dice, convierte estas piedras en pan. ¿Qué hubiera sucedido si Jesús hubiera convertido las piedras en pan? El ministerio de Jesús hubiera sido simplemente en función de lo espectacular, lo milagroso, lo mágico, y hubiera perdido la esencia, que es transformar vidas y hacerlos hijos de Dios. Y muchos hoy en día promueven una fe basada en lo milagroso, en lo fantástico. Si venga que la gente se levanta de las sillas y suelta las muletas
y los muertos resucitan y eso suceden milagros a diestra y siniestra y la gente le gusta eso, que es como un cine, como un show y la gente dice, no, yo quiero ir allá a ver eso. Pero si les dicen, vengan acá y póstrense delante de Dios y arrepiéntanse de sus pecados, ¿quién quiere venir? Porque queremos es cosas extraordinarias, por eso los estadios están llenos, los coliseos, los teatros, los centros comerciales, los centros de entretenimiento, porque hay cosas novedosas, mágicas, de colores, de luces, y esa es la gloria del mundo. ¿Qué otra cosa le ofreció Satanás a Jesús? Lánzate de la torre o del pináculo del templo y los ángeles vendrán y te reciben y todo el mundo que dirá, wow, no murió, sobrevivió, ¿sí? Un superman, un superhombre, lleno de poderes, atractivos, atrayentes y hubiese sido un show. Jesús lo hubiera podido hacer, todo lo que Satanás le planteó, Jesús lo hubiera podido hacer porque Él es soberano. Pero no podía caer en la trampa de Satanás. Y la otra tentación es, póstrate delante de mí y te voy a dar todo lo que tú me pides. Amados hermanos, la gloria de este mundo, sea para ricos o sea para pobres, es una gloria muy, pero muy efímera. Sí trae gloria tener dinero, o tener fama, o tener poder, pero es una gloria muy pasajera, que no dura absolutamente nada. Incluso la Biblia dice que algunos ricos tienen riqueza y cuando la quieren disfrutar no pueden. Y hemos sabido de grandes hombres ricos que han terminado con enfermedades terminales y no han logrado con todo su dinero vencer su enfermedad. O con todo el dinero pagar para que su enfermedad no avance. Entonces, amados hermanos, es importante tener en cuenta eso. Lucas capítulo 12, versículo 15 dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Mirad y guardaos de toda avaricia. Y esa es una de las instrucciones que nos da la palabra que debemos considerar. Porque con frecuencia cuando estamos pensando en mayores o mejores condiciones de vida, nuestro corazón está cargado de avaricia. ¿Sí? Uno dice que es para ayudar al pobre, que es para invertir en la iglesia, que es para pagar sus deudas, pero muchas veces lo que hay en el corazón es avaricia. ¿Recuerdan lo que había en el corazón de Judas cuando dijo, ¿por qué se rompió este vaso de perfume? ¿Se hubiera vendido y haberlo repartido a los pobres? Nosotros pensamos, si no tuviéramos la visión que Jesús nos presenta, nosotros pensaríamos que Judas era honesto y que era muy altruista y muy servicial y que estaba realmente comprometido con la necesidad. ¿Cuántos mercados se hubieran podido comprar con lo de ese perfume? Se cree que ese perfume, el costo era el costo del salario de un trabajador de un año. ¿Cuánto es el costo de un trabajador de un salario mínimo para un año? Son varios millones, ¿cierto? Unos 15 millones quizás o 18 millones al año. ¿Con eso se pudieran comprar varios mercados? Claro que sí, pudiéramos ir a un barrio y servirle a muchos pobres, llevándoles mercado o hacer obras sociales. Eso fue lo que dijo Judas. Pero lo que dice la Biblia es que Judas pensaba que si entraban esos 18 millones al fondo y él era el administrador, pues él podía sacar una buena parte porque era ladrón. Dice la Biblia, guardaos de toda avaricia. ¿Recuerdan por qué Ananías y Zafira murieron? Porque eran ávaros, porque ellos quisieron dar a entender que eran generosos cuando en realidad estaban guardándose una parte, pero dando a entender que lo habían entregado todo. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Y eso lo describe la Escritura en muchos lugares. Dice, no todos nosotros vinimos a este mundo sin nada. ¿Cómo nacieron nuestros hijos? ¿Cómo nacimos nosotros? Ninguno vino con chequera, con dinero, con joyas, con ropa, con herencias. Todos, absolutamente todos, sean ricos o pobres, todos nacemos totalmente desnudos, desprovistos, sin nada. Y dice la Biblia, y cuando muramos nos vamos a ir sin nada. Venimos sin nada y nos vamos sin nada.
Y por eso Lucas dice, el Señor Jesús, la vida del hombre no consiste, el bienestar y la felicidad y la seguridad nuestra no consiste en la cantidad de bienes que podamos tener. Podemos tener bienes, no está prohibido tener bienes, pero no consiste en esos bienes la felicidad. No consiste en esas riquezas o en esos dinero que podamos acumular la felicidad, porque la riqueza es efímera, porque los bienes son efímeros y porque la vida también es corta. Imaginémonos que tengamos muchísimo dinero, pero la vida es corta, no logramos ni siquiera gastarnos ese dinero. Hay gente tan rica que dicen que tiene riqueza para varias vidas, pero solo hay una vida. Entonces esa riqueza ni siquiera la logran ellos disfrutar. Es decir, van a morir y esa riqueza queda en manos de otros que no hicieron fortuna y muchas veces pasa a manos de alguien que ni siquiera la merece. ¿Por qué? Porque el rico piensa y el pobre también piensa que si tuviera mucho más, su vida sería mejor. Y Santiago dice, no, el rico lo que pasa es una terrible humillación, una terrible vergüenza porque acumula, pero la vida no le alcanza para disfrutar. La vida no le alcanza para lograr todo lo que él quiere y eso es muy frustrante. ¿No se dan cuenta que los grandes grupos económicos andan comprando empresas en todos los países? Y compran y compran y compran y pierden en cuenta su riqueza, pero la vida es tan pequeña, tan corta, que no logran disfrutar. Eso es lo que nos está diciendo aquí Santiago. Y luego nos va a decir también que además de que la vida es corta y que no la van a poder disfrutar su riqueza, además de eso, van acercándose al juicio de Dios. Y esa es otra de las características que Santiago nos va a plantear para hablar de lo falso que son las riquezas y lo trágico que es poner la confianza en ellas. Pero el que es rico en su humillación. ¿Por qué Santiago habla de humildad y humillación? Porque pareciera que para el pobre es humillante ser pobre y frustrante ser pobre, pero Santiago dice, no importa si el pobre es pobre, lo importante es que tenga a Cristo. Porque si él tiene a Cristo, aunque enfrente humillación en esta tierra por su pobreza, él realmente está siendo forjado en humildad. Y si él es humilde, va a heredar la vida eterna porque tiene una exaltación asegurada que es en Cristo Jesús. Pero el rico que no dobla su cabeza porque él es arrogante, porque tiene poder, porque tiene riqueza, porque él se cree con el derecho de dar condiciones a los demás, él está siendo humillado. Primero, porque la vida es corta. Segundo, porque las circunstancias de la vida no las puede cambiar con su riqueza. ¿Sí? Hay personas tan ricas que no logran ser felices. Otros que no logran enfrentar o detener sus enfermedades trágicas. Otros que no logran evitar el fracaso. Y uno dice, con ese dinero, ¿por qué no lo pudieron hacer? Porque el dinero no sirve para eso. El dinero es muy corto en su utilidad, que no sirve para darnos felicidad, esperanza, perdón, seguridad, alargar la vida, darnos paz. No sirve el dinero, no importa cuánto tengamos, no nos va a servir. Y eso es supremamente humillante para el rico. Por eso dice, el rico en su humillación. Y es un contraste, el pobre en su exaltación que es Cristo, y el rico en su humillación. Y ahí pone el equilibrio Santiago porque está diciendo, el pobre se siente inferior y cuando mira al rico piensa que el rico es superior. Y Santiago dice es todo lo contrario. Si usted está en Cristo, usted es superior porque está rumbo a la patria celestial, se encamina a la exaltación gloriosa de los hijos de Dios y al que usted ve arriba, él no está arriba. Él está cada vez viviendo de forma más degradada porque él está en camino a su humillación, no solamente temporal y final, sino a su humillación eterna. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Y para ese ejemplo nos sirve la parábola del rico y Lázaro. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan qué hacía el rico? Vivía con esplendidez, hacía banquetes todos los días, vivía en bacanales, en fiestas, y despreciaba al pobre Lázaro que se hacía a la puerta de su palacio. Lo humillaba, lo menospreciaba
y no lo tenía en cuenta, lo consideraba como basura, porque él era rico y tenía poder. Pero la Biblia dice que cuando murieron los dos, ¿sí? Y los dos fueron al juicio, ¿recuerdan cómo le fue en ese paso por el juicio? Los dos murieron. El que estaba arriba en su riqueza y el que estaba abajo en su pobreza murieron. Y ahí estaban en la misma condición, los dos muertos y los dos rindiendo cuentas. ¿Se acuerdan las dos cosas que son comunes a todos los seres humanos? La muerte y el juicio. Ahí se encontraron, en el mismo lugar. Y fueron al juicio. ¿Y qué le dice el Señor a Lázaro? Vas al seno de Abraham, ¿cierto? ¿Y qué le dice el Señor al rico? Vas al tormento, vas al juicio, vas a la condenación. Amados hermanos, ¿para qué le sirvió la riqueza a este rico? Para nada, ¿cierto? Invirtió su tiempo en ellas, pero no tuvo ningún resultado. Miremos algunos textos para ir comprendiendo lo que nos está diciendo aquí Santiago. El hombre que es rico no tiene exaltación. Él solo le espera humillación. Y uno dice, yo no me había puesto a pensar que la gloria que él disfruta no le sirve para evitar la humillación que le espera. El dinero que tiene no le permite comprar un seguro o sobornar a Dios para poder decir, bueno, como tengo tanto dinero, pago para no pasar por el juicio, o pago para que me borren el expediente, o para que me lo cambien, o para postergar el juicio y alargar la vida. El dinero que él tiene no le sirve para eso. Por eso él está en serias consecuencias. Isaías 40, 6 y 7 dice, voz que decía da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda la gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Nos va a poner un ejemplo hermosísimo el profeta Isaías diciendo que el hombre tiene gloria, pero la gloria del hombre es como la gloria de una flor. Las flores son hermosas, ¿sí? Las flores son atractivas, tienen aroma, tienen color y tienen una belleza que todos queremos tener jardines en la casa, ¿sí? O tener flores en la casa. O cuando va uno al campo y ve esos jardines, uno queda maravillado de la cantidad de flores, de colores, variedades y la belleza que las flores representan. Posiblemente en un paisaje, en el campo, no hay nada más bello que las flores. ¿Sí? Más que las plantas, más que los frutos, más que el ambiente general del ecosistema, las flores representan gran belleza. La Biblia compara la gloria de Salomón con los lirios del campo. Y recuerden que Jesucristo es considerado el lirio de los valles, es decir, la flor más hermosa. Las flores son espectacularmente hermosas, pero una característica aunada a la belleza de las flores que tienen es que se marchitan muy rápido. ¿Sí? Las flores no duran mucho. Las pocas flores que duran mucho son flores un poco más selváticas, pero las flores comunes de los jardines no duran mucho. Sí, hay flores que duran una semana, unos días, otras duran un mes quizás. Pero imagínense uno cuidar un jardín o una planta para que dé una flor hermosa, cuida la planta 2 o 3 años y da una flor que le dura una semana. Entonces uno diría tanto cuidado para esa planta para que esa flor se marchite tan rápido. Dice la Biblia que la gloria de la vida humana o la gloria del hombre o la gloria temporal es como la gloria de una flor. Y ese ejemplo es muy bonito, es decir, la vida es bella, es hermosa, es atractiva, es llamativa, pero es muy efímera. La juventud es muy bella. Cuando fuimos niños disfrutamos esa etapa y pensamos que la niñez nunca se terminaría, porque era tan agradable la niñez, pero cuando nos dimos cuenta ya se había ido la niñez. Luego vino la juventud. ¿Qué pensamos en la juventud? Que iba a durar por siempre y que no íbamos a envejecer. Pero rápidamente esa etapa pasó y nunca va a regresar. Y nos estamos marchitando todos los días. Esa es una muy mala noticia para los que queremos
el secreto de la eterna juventud, que nos estamos marchitando. Y no solamente nos estamos marchitando, sino que nos vamos a secar. Eso no quisiéramos nosotros de una flor hermosa. Quisiéramos que esa flor se mantenga viva y bella y que perdure. Pero para eso tendría que ser una flor sintética, pero esas flores sintéticas no son bonitas, son feas. Esas flores de plástico, de tela, no son bonitas. Las flores bonitas y aromatizadas son las naturales, pero se secan y se marchitan. Y aquí está diciendo el profeta Isaías, respondiéndole a Dios. Dios le dice, vaya y predique a voces, grite y anuncie esto. Y el profeta dice, ¿qué es lo que tengo que predicar a grito? A voz en cuello, ¿qué debo decir? Y el Señor le dice, diga que toda carne es como la hierba y que la gloria del hombre es como la flor del campo. Y eso no nos gusta decir eso, porque nosotros quisiéramos que se nos diga y se nos permita aceptar que la vida perdura, ¿sí? Que vamos a vivir por siempre, que seremos felices y comeremos perdices. Pues la Biblia dice, no, la vida es corta y la gloria que usted tenga no dura. Y la belleza que usted tenga o que ostente no le dura. Y las fuerzas que usted tiene no le duran. Por eso Jeremías, el profeta Jeremías dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el valiente en su valentía, y no se alabe el rico en su riqueza. Es decir, el profeta Jeremías pone en el mismo nivel la sabiduría humana, la fortaleza humana con el dinero. Y dice, ninguno sirve, porque las fuerzas que uno tenía ya ahora no tiene, y el conocimiento que tenía ya se le olvida, y la riqueza que uno tiene no le sirve para gestionar los grandes episodios de la vida. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Y es muy importante lo que dice aquí, el mensaje que Dios le está dando a Isaías, porque dice, el hombre perece rápidamente. Pero no perece casualmente, o no perece porque Él lo quiera o lo disponga, sino porque Dios lo dispone. ¿Qué es lo que marchita la flor o que hace que la flor se caiga de la planta o del árbol? Dice el viento que Jehová sopló. Es decir, ¿quién hace que le nazca la planta? ¿Quién hace que la planta florezca? ¿Y quién hace que la planta sea bella y hermosa? Y luego, ¿quién hace que la planta se caiga y se marchite? O la flor. Todo le pertenece al Señor. Es decir, no podemos luchar contra eso. No podemos ir contra aquello que Dios ha diseñado y con aquello que es legítimamente parte del plan de Dios. Por eso el texto dice, pero el que es rico en su humillación, porque así como Dios le dio vida y le dio riqueza, esas riquezas se van a marchitar. Él no quisiera, y los ricos hacen todo lo posible para asegurar sus propiedades, para que no se les pierdan, pero hemos escuchado de ricos que han caído en grandes calamidades económicas porque hay cosas y hay factores que ellos no pueden medir. Si uno puede, por ejemplo, comprar un seguro contra un terremoto, un incendio, o robo, o una azonada, pero ellos no pueden comprar un seguro contra una crisis climática grande o contra una crisis económica grande. Simplemente hay consecuencias. ¿Quién tenía un seguro contra el COVID para evitar que sus riquezas no se perdieran? O sea, nadie tenía un seguro contra el COVID. Y muchos ricos y muchas empresas se cerraron porque no pudieron ellos advertir que venía una amenaza. Eclesiastés capítulo 5, versículo 15 dice, como salió del vientre de su madre, desnudo así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. ¿Quién lo está diciendo? Primero, Dios se lo dio para decir a través del profeta Isaías, y ahora en este texto lo está diciendo el rey Salomón. El rey Salomón está diciéndonos en Eclesiastés, como salimos del vientre, así volveremos a la tumba. Sin nada. Sin nada. Como salimos, volvemos, yéndose tal como vino. Por eso es infructuoso enfocarnos en las riquezas, porque vamos a volver a irnos tal como vinimos. Y me dice, ¿y entonces para qué trabajo tanto? ¿Sí? ¿Para qué me sacrifico tanto? ¿Para qué ambiciono tanto? ¿Para qué me
me abstengo tanto? ¿Sí? ¿Para qué? Porque es que aquí dice, y es un desenlace fatal, como vino así se va, sin nada. Uno dice, de verdad, el pretender tener riquezas a toda costa es muy necio, porque es un enfoque desproporcionado que no nos permite tener esperanza. Y termina ese texto el rey Salomón diciendo, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Nada tiene. Es decir, yo nazco sin nada, me esfuerzo y trabajo y sacrifico, invierto mi vida en adquirir riquezas y el día que me muera me voy sin nada. Entonces uno dice, pensémoslo bien, ¿vale la pena admirar al rico y poner como meta nuestra el tener riquezas? Pues desde la perspectiva del rey Salomón y de la verdad eterna del Evangelio no vale la pena. Claro, si podemos tener un bien o un bienestar básico es bueno, pero querer tener más y a toda costa y por todos los medios y a costa de nuestra salud y arriesgando la familia y alejándonos del Señor, no tiene sentido. No tiene sentido. Pero tampoco tiene sentido que nosotros, siendo pobres, estemos dando la apariencia de que estamos agradecidos cuando realmente ardemos de envidia y de codicia por el rico. El Salmo de Asaf, ¿recuerdan? Que Asaf iba a la iglesia, pero no iba a decirle, Señor, gracias porque me has dado sustento y abrigo, sino, Señor, vengo aquí a reclamarte que me explique por qué hay ricos que progresan y por qué yo no progreso. Puede pasar que a veces nosotros como cristianos demos la apariencia de que estamos cómodos y agradecidos con lo que tenemos, pero en el fondo de nuestro corazón estamos que no podemos, de celos, de molestia, de ardor, de frustración porque vemos que otros progresan. Sí, que compraron, que viajan y que tienen riquezas. Ahora, si ellos tienen, está bien. Si Dios no me ha dado, yo debo estar agradecido. Lo que el escritor nos está diciendo es, sea rico o pobre, no ponga su confianza en la riqueza. Porque el que pone su confianza en las riquezas sufrirá humillación eterna. El que pone su confianza en Cristo será exaltado por la eternidad. Y lo compara con esas dos condiciones socioeconómicas. Nada tiene para llevar en su mano. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 8. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Eso lo dijo el apóstol Pablo para poner en lugar todas las situaciones adversas que enfrentamos. Porque parece ser que los hermanos de la carta de Santiago están diciendo, ¿por qué nos está yendo tan mal si nosotros creemos en Dios? Y el escritor les está diciendo, es que las pruebas son necesarias. O sea, las pruebas son necesarias, son útiles. No se enfoquen en las pruebas, enfóquense en la meta. No se enfoquen en el método, enfóquense en el destino. Sí, claro que los pasos y los obstáculos son difíciles para ir afrontando cada día, enfermedad, pobreza, desánimos, situaciones inesperadas, pero no se enfoquen en ese episodio. Observen la meta, puesto los ojos en Jesús. Y en el Salmo 34, versículo 4, dice, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Miren qué oración tan inteligente que hace el salmista. El salmista David le está haciendo una petición a Dios. Y miren lo importante, porque muchas de las peticiones nuestras son enfocadas en salud, dinero, y ¿qué más? Y poder. Pero David está haciéndole una petición y le dice, Señor, ayúdame, indícame, enséñame cuál es mi fin. Indícame cuántos días voy a vivir sobre esta tierra y enséñame cuán frágil soy en esta vida. ¿Han hecho esa oración? Nosotros a veces le decimos al Señor, dame más fuerzas para tener más oportunidades y dame más vida para lograr mis sueños o mis planes. Pero poco le decimos, Señor, recuérdame cada día que yo soy frágil y que yo necesito de ti, que no soy tan fuerte, ni tan valiente, ni tan poderoso como yo quisiera o como yo pienso que soy. Que cada día estoy perdiendo fuerzas y estoy agotando un día más de vida de tal manera que me están quedando cada vez menos días.
ayúdame a entender que mañana tendré un día menos, no un día más, y que esos días que me quedan los tengo que aprovechar, sean pocos o muchos. ¿Qué tal que el Señor te dijera, bueno, te quedan tantos días? ¿Qué harías tú? El rey David dice, Señor, ayúdame a entender cuál es la medida de mis días. Es decir, toda esa riqueza que yo aspiro a tener o que tengo, la lograré disfrutar si mi vida son 70 u 80 años. Todos esos sueños inacabados que tengo, infinitos que tengo, ¿vale la pena enfocarme para lograrlos si la vida es tan corta y tan efímera? ¿Sí? Yo tengo sueños de comerme el mundo, dicen los jóvenes, ¿no? Quiero tragarme el mundo. Bueno, ¿será que lo va a lograr si la vida es tan corta? ¿Será que vale la pena enfocarse en ese afán desmedido si los días nuestros están contados? ¿No es mejor decirle, Señor, ayúdame y recuérdame todos los días que se me están reduciendo los días en esta tierra y que me ayude a ser sabio? En otro salmo, el rey dijo, dame sabiduría para vivir los días que me quedan. Y aquí le está diciendo, Señor, recuérdame que mis días están contados y recuérdame que yo soy frágil. Es una postura totalmente distinta al incrédulo. El incrédulo es yo soy invencible. ¿Sí? Nadie puede contra mí, yo soy todopoderoso. Y de ahí vienen todas esas leyendas de superpoderes, ¿sí? De las chicas superpoderosas y el niño superpoderoso y el hombre superpoderoso y todos invencibles. Eso solo se ve en la ciencia ficción, porque en la práctica todos somos frágiles. Frágiles, débiles, efímeros y nos estamos marchitando. Es solo mirarnos al espejo. Es solo mirar una foto de hace un año y mirarnos ahora cómo estamos. Y nos vamos a dar cuenta que nos estamos marchitando. Pero marchitarnos también es necesario, porque ese marchitar hace parte de un propósito para pasar al veredicto final, que es o la humillación eterna o la exaltación eterna. El rico se marchita igual que el pobre. Al rico le salen arrugas y estrías igual que al pobre. El rico le pasa lo mismo, se debilita y se envejece igual que el pobre, incluso a veces más rápido, porque es tanta la presión que tienen por sus riquezas y por sus peligros de que los ataquen y que les roben o que los secuestren, que ellos no tienen tranquilidad. Ellos se están marchitando igual. Entonces ahí vamos envejeciendo juntos. Ellos tienen dinero, nosotros no. Ellos tienen incredulidad, nosotros tenemos fe. Vamos llegando al destino y los dos nos marchitamos y morimos. ¿Qué recibe el justo? Exaltación. ¿Qué recibe el incrédulo? Humillación. Yo les pregunto, ¿qué vale la pena perseguir? Y eso es lo que Santiago nos está diciendo. En lugar de nosotros mirar al rico y verlo como privilegiado, veámoslo como necio. Veámoslo como torpe, veámoslo como insensato, porque la sabiduría de él solo le alcanza para acumular dinero. Él no tiene sabiduría para decir, yo voy a morir, tengo que rendir cuentas, ¿y qué voy a decir cuando me llamen a cuentas? Si tú le dices eso, dice, no, yo no estoy preocupado por ahora en eso. ¿Sí? Hemos escuchado personas que dicen, mire, por ahora estoy enfocado en mi carrera, por ahora déjeme, me enfoco en mí mismo y ya habrá tiempo para Dios. ¿Sí? Algún día yo espero ir a la iglesia con usted, pero por ahora estoy enfocado en mis sueños. ¿Sí? No me quiero desviar de mis sueños. Y la Biblia dice que el Señor le preguntó a ese hombre rico, necio, hoy vienen por tu alma. No le dijo, tienes 15 años como Ezequías. En esa parábola le dice, hoy vienen por tu alma. ¿Qué pasaría si el Señor nos dice, hoy es la cita final? ¿Qué haríamos? El creyente dice, Señor, pues voy contigo, estoy feliz. He caminado contigo, he creído en ti, estoy listo. Pero el incrédulo, ¿qué dice? Bueno, ¿y no me dan un placito? ¿Sí? ¿No se puede prorrogar? ¿No me dan una tregua para arreglar algunas cosas? El Señor le pregunta en la parábola, necio, hoy vienen por tu alma y lo que has acumulado, ¿de quién será? Miren que esa pregunta no hubiese sido acertada si él no hubiera tenido la confianza en la riqueza.
Si ese hombre rico no hubiera tenido confianza en la riqueza, no se le pregunta, ¿esa riqueza a quién le queda? ¿Qué era lo que más le preocupaba a ese rico de morir? ¿A quién le quedan mis riquezas? En lugar de estar preocupado por su alma, él estaba diciendo, y cuando yo muera, ojalá no venga cualquiera a gastarse mi platica que ahorré. ¿Sí? Ojalá cuando yo muera no cualquiera parecido o mis enemigos o mis adversarios vengan a hacer añicos lo que yo acumulé con esfuerzo. Eso era lo que le preocupaba. Y el Señor por eso dice, necio, hoy vienen por tu alma, no por tu riqueza. ¿Sí me hago entender? Por eso dice el rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Y lo único que va a tener el rico es humillación. Y lo hemos dicho aquí varias veces, ¿qué es mejor, amados hermanos? Dice la Escritura, ser humillados durante esta vida, pero tener gloria por la eternidad, o ser exaltados en esta vida que es corta y ser humillados por la eternidad. Si podemos elegir, elijamos sufrimiento acá y gloria allá, pero no lo contrario. Hazme saber, Señor, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Ahora, los que ya tenemos muchos años, que hemos sumado muchos años, pues nos quedan cada vez menos días. ¿Sí? Nos quedan cada vez más pocos días que debemos saber que se están yendo rápido y que hay que aprovecharlos de la mejor manera. Y la mejor manera de aprovecharlos es, teme a Dios y guarda sus mandamientos. No diciendo como me quedan pocos días, voy a hacer y deshacer, que sería la actitud del necio. Humillación eterna. Entonces, ¿por qué el rico pasa sin gloria o el incrédulo pasa sin gloria en esta tierra? Porque las riquezas son efímeras, porque rápidamente tiene que morir y rendir cuentas de todo lo que él hizo, y porque él en ese juicio no va a poder responder adecuadamente. No va a poder responder adecuadamente. Cuando el Señor le pregunte, necio, ¿qué hiciste por tu alma? ¿Qué va a poder responder el necio? No tiene respuesta. Cuando el Señor nos pregunte a nosotros, ¿qué hiciste con tu vida? ¿Qué le responderás? El creyente puede decir, Señor, yo creí en ti, yo entendí tu palabra, yo me sometí a ti y yo disfruté la esperanza de tu venida. El creyente porque tiene a Cristo y Cristo intercede por él y tiene la esperanza. Pero ¿qué va a pasar con el necio, sea rico o pobre, cuando se presente a rendir cuentas? Recuerden que el Señor le pregunta, tuve hambre y no me diste de comer. ¿Qué va a poder decir el necio? No tiene respuesta, no tiene escapatoria. Algunos con bromas dicen, no, es que cuando yo esté allá yo hablo con Pedrito y yo ahí le pido un chancecito. Esas son bromas de mal gusto, porque en el día que se presenten al juicio no va a haber nadie que los defienda. Porque Jesucristo será su juez, mas no su abogado. Y sus obras que van a presentar posiblemente llevan el registro, el balance de todas las donaciones, de todos los trabajos que hicieron públicos, de todas las personas que les dieron trabajo y empleo, y van a decir, Señor, pero mire, no es justo, yo le ayudaba a la gente, y yo generaba empleo, y yo hice obras públicas, y yo ayudaba a muchos. El Señor les va a decir, tus obras perezcan contigo porque has obrado en contra de mí. La humillación que el necio o el incrédulo va a sufrir es eterna, no comparable con la gloria temporal que tuvieron. La gloria temporal es buena, pero es mucho mejor la gloria eterna. Los bienes y los disfrutes en esta tierra son buenos, pero es mucho mejor disfrutar por la eternidad. ¿Por qué no logramos entender eso? Santiago está diciéndole a los hermanos, en lugar de ustedes fijarse en los ricos que prosperan y que ustedes sufren, mejor agachen su cabeza, denle gracias a Dios porque ustedes esperan la venida del Señor. El necio no espera sino juicio y condenación. Y como él espera juicio y condenación, pero no lo quiere, su humillación será alarmante y trágica. Y no hay manera de mitigar ese sufrimiento. Hay muchos que dicen que el tormento se va menguando, que rápidamente se acaba, que el tormento no es eterno, pero la Biblia dice que sí. Si la gloria es eterna, el juicio también es eterno,
Y si los creyentes morarán con Cristo por siempre, los incrédulos estarán separados de Cristo por la eternidad. Eso es importante entenderlo, amados hermanos. Y es importante entenderlo en todo lo que nosotros hacemos, porque a veces podemos pensar que creemos en Cristo y confiamos en Él, pero en nuestra vida diaria estamos enfocados en nuestros proyectos. ¿Recuerdan que yo les dije al comienzo cuáles son los dos componentes de la piedad? Palabra y acción, o conocimiento y obras, ¿sí? O fe y obras. El conocimiento es la verdad, la doctrina, la enseñanza. ¿Ustedes saben que van a morir y tienen que rendir cuentas? Claro que sí. ¿Ustedes saben que si están en Cristo van con el Señor? Claro que sí. ¿Ustedes saben que Cristo murió para perdonar sus pecados? Claro que sí. Ese es el conocimiento, lo tenemos claro, la creencia. La pregunta es si las obras armonizan con la creencia, y ahí tenemos que reaccionar. Porque en la carta que Santiago está escribiendo, los hermanos que reciben la carta no estaban en armonía su conocimiento con sus obras. Dice que se miraban en el espejo, y recuerda qué más dice, y luego se les olvidaba cómo estaban. Que eran oidores olvidadizos, mas no hacedores. Es decir, el conocimiento estaba bien, no hay censura por el conocimiento. La censura es porque las obras que acompañan el conocimiento estaban disociadas de ese conocimiento. Entonces, amados hermanos, ese es el llamado para nosotros. Aquí no hay ricos, así que no nos preocupemos, porque el mensaje no es aquí para cristianos ricos, pero sí hay cristianos acá, posiblemente todos nosotros, que nuestra fe no está respaldada por las obras, o que en algunos aspectos de la fe no la acompañamos con las obras adecuadas para dar testimonio de lo que creemos. Es decir, decimos que confiamos en el Señor, pero estamos confiando más en nuestras fuerzas. Decimos que esperamos en Cristo, pero esperamos más otras cosas que el Señor. Y ahí sí es el enfoque nuestro, y es lo que Santiago está diciendo para los creyentes. Mientras los incrédulos pasan sin gloria, la pregunta es, ¿a nosotros qué nos espera? Los incrédulos nunca tendrán gloria, porque lo que tienen aquí son placeres y bienes temporales, mas no gloria. Porque la verdadera gloria para la cual Dios nos diseñó en esta vida es, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Si haces esto, recibes gloria aquí, y recibes perdón acá, y recibes honra porque eres un hijo de Dios. Y cuando mueras, recuerda el veredicto, ¿cierto? Bienvenido, buen siervo y fiel. Pero el incrédulo piensa que tiene gloria con su dinero y no lo tiene. Tiene placer y comodidad, tiene lujos y bienestar, mas no gloria, porque él es un incrédulo, un necio. Y él, como no vive glorioso, sino una vida humillante, cuando muera, recibirá un veredicto de humillación eterna. La pregunta es, ¿esperan ustedes en la gloria del Señor? Si es gloria del Señor, no es la gloria humana. Es decir, no tiene que ver con dinero, con bienes o con posición social, porque la gloria nuestra es creer en Cristo y guardar sus mandamientos. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Señor, gracias te damos por tu palabra, por recordarnos hoy una vez más que no debemos guardar la ilusión, que no es ilusión sino avaricia o codicia material, de querer llenarnos de bienes cuando realmente tú no nos los has dado y cuando muchas veces esos bienes nos hacen daño y no bien. Ya nos has dado la fe y la fe es suficiente, es el tesoro eterno, es el regalo, es la riqueza que perdura, es la riqueza que nos sirve para vivir en la eternidad, es la moneda con la cual transamos la vida eterna. Es la moneda con la cual tenemos esperanza, vida, perdón, justicia y todo lo que no nos da el dinero material. El dinero de este mundo es corrupto porque solo nos sirve para bienes temporales, para comprar casas o paseos o coches, pero no nos sirve para más. Pero el bien que tú nos has dado, que es el tesoro de la fe, que es el tesoro y la riqueza incomparable de la multiforme gracia tuya, no solamente nos da paz, bienestar y seguridad aquí, sino que nos alista para morar contigo por la eternidad. Muchas gracias, Señor. Gracias porque tenemos la certeza de que estás con nosotros.
Y te rogamos que nos perdones cuando nuestro corazón se llena de avaricia, de codicia, cuando nuestro corazón se aferra a los bienes de esta tierra, cuando nuestro corazón se llena de amargura por no tener y de codicia por tener. Perdónanos, Señor, porque primero ya tenemos sustento y abrigo y no nos ha faltado nada. Nacimos sin nada y ya tenemos algo, eso es ganancia. Y cuando nos muramos no llevaremos nada. Y también porque estamos contigo y tenemos la riqueza mayor, el bien mayor, el tesoro eterno, el tesoro que solamente tus hijos pueden tener, que nadie más puede tener. Y un tesoro que no solamente tenemos por gracia, sino que nunca se perderá. Está asegurado, está plenamente garantizado su disfrute por la eternidad, porque Cristo lo aseguró en la cruz. Muchas gracias te damos, Señor. Bendito es tu nombre por siempre. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.